La luz. Afuera de las facultades de ciencias, de las facultades de ingeniería, de estas grandes universidades, Oxford, París, Princeton, la Complutense de Madrid, la Universidad de Buenos Aires, el Poli, por supuesto, la UNAM, me consta que se venden camisetas estampadas, tazas grabadas con estas cuatro ecuaciones y además con frases arrogantes, yo creo que también para que tengan venta, diciendo, y Dios dijo, hágase la luz, y aparecen estas cuatro ecuaciones, frases como, y Maxwell dijo, y nuevamente aparecen estampadas, grabadas en este tipo de souvenirs, estas cuatro ecuaciones, y la luz se hizo. En efecto, estas cuatro ecuaciones son la cereza del pastel de la física clásica. Las ecuaciones de Maxwell son el equivalente para el electromagnetismo de lo que son las ecuaciones de Newton para la mecánica clásica. Prácticamente con esto se corona así la física clásica. Los científicos del siglo XIX estaban pensando que con esto ya se cerraba la historia de la física. Esta porción de una de las ecuaciones de Maxwell, esta ecuación de Maxwell se conoce como ecuación de Ampère-Maxwell o Maxwell-Ampère, corresponde precisamente este término, esta zona, a lo que nosotros estuvimos trabajando como la ley de Ampère. Aquí tenemos la corriente que se desplaza a través de cargas por un material. Tenemos aquí la famosa permeabilidad magnética y ya sabemos que esta corriente que se desplaza a través de un material nos está induciendo este vector precisamente de inducción magnética B. Este término adicional que agrega Maxwell a la ley de Ampère es el término que abre la puerta para que las variaciones instantáneas de campo eléctrico contribuyan también a la generación de este vector de inducción magnética. Acá nosotros estamos viendo, digamos, su inverso, que sería, o su complemento más bien, que sería la ley de Faraday, donde tenemos las variaciones de campo magnético me están produciendo esta variación del campo eléctrico. La diferencia de lo que estuvimos viendo de las camisetitas, de las tazas, es que, observen, aquí tenemos la densidad de carga del campo eléctrico, aquí no tenemos densidad de dipolos, esto aquí lo tenemos igualado a cero y aquí eliminamos el término de Ampère, de tal manera que efectivamente, sin cargas, sin corrientes eléctricas, estas cuatro ecuaciones describen perfectamente bien las ondas electromagnéticas viajando en el espacio. Y un pedacito de esa cantidad de ondas electromagnéticas viajando en el espacio, solo un pedacito corresponde a lo que nosotros le llamamos la luz, ¿va? Nuevamente estas cuatro ecuaciones de Maxwell las tengo en este esquema. La primera, esta primerita de acá, esta de aquí donde tenemos una densidad de carga, la permitividad eléctrica, pues este dibujito, este esquema me ilustra. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la clase de diamagnéticos, paramagnéticos, donde dijimos podemos tener una densidad de carga eléctrica positiva? Es esta densidad de carga eléctrica positiva que me está generando un campo eléctrico que dijimos unas flechitas que salen hacia afuera, ¿vale? Que dijimos es un campo fuente. Por otro lado, aparte, puedo tener una densidad de cargas negativas y dibujamos unas flechitas que van hacia adentro y entonces dijimos que eso lo representaríamos como un sumidero. Bueno, el equivalente en el campo magnético ya vimos que no se puede tener por un lado solamente los dipolos norte y por otro lado solamente los dipolos sur
como sí podemos tener en el campo eléctrico, por un lado solamente las cargas eléctricas positivas y por otro lado las cargas eléctricas negativas. En el caso de los dipolos magnéticos siempre vamos a tener esta bipolaridad, por eso aquí está igualado a cero. Esta ecuación de acá, con este esquema, pues nos está representando la ley de Faraday, es decir, aquí tengo un imán, las variaciones del campo magnético me producen estas variaciones del campo eléctrico, y finalmente aquí tengo la ley de Ampère-Maxwell. Este fragmento de aquí es la ley de Ampère, la corriente, la permeabilidad, el vector inducción magnética. Aquí está muy viendo el desplazamiento de estas cargas, y aquí está el término adicional que agregó Maxwell, donde observamos la variación del campo eléctrico me está produciendo una variación de campo magnético que finalmente es lo que nosotros llamamos la luz. Es decir, la luz es radiación electromagnética capaz de afectar el sentido de la visión. Le llamamos espectro electromagnético. Vean la cantidad de ondas a las distintas frecuencias que puede tener la radiación electromagnética, pero solamente un pequeño sector, una pequeña sección, esta pequeña sección es lo que nosotros coloquialmente le llamamos luz. Es lo que nuestro cerebro identifica y nuestra fisiología de los ojos es capaz de detectar. Lo demás es invisible a nuestros ojos, a nuestro cerebro. Entonces, solamente este fragmento de esta radiación electromagnética es lo que nosotros llamamos luz. El contenido de energía de ese pequeño sector, de este pequeño sector del espectro electromagnético que le llamamos luz visible, vean, es de casi 2.8 por 10 a la menos 19 joules hasta 5 por 10 a la menos 19 joules. Y la longitud de onda de ese pequeño espectro de radiación electromagnética que le llamamos luz va en promedio de los 400 nanómetros por 10 a la menos 9, que le llamamos color violeta. Es decir, el cerebro identifica esta longitud de onda como color violeta hasta los 700 nanómetros que el cerebro identifica como color rojo, ¿va? Más allá, pues le llamamos infrarrojo, y más allá del violeta le llamamos ultravioleta. Es decir, estas ecuaciones de Maxwell que representan el espectro electromagnético, solamente un pequeño sector es lo que nosotros identificamos como la luz visible, ¿va? Que va en este rango de longitud de onda. Si nos vamos hacia longitudes de onda más grandes, es decir, hacia frecuencias más bajas, pues vamos a estar encontrando el infrarrojo, que en pocas palabras es el calor. Vamos a estar encontrando las microondas, vamos a estar encontrando las ondas que detectan los radares. Luego aquí tenemos la de 1 metro, que pues sería la onda de radio en la banda de AM, en fin. Para el otro lado, es decir, arriba del violeta, que igual el ojo humano ya no lo identifica, le llamamos ultravioleta, y nos estamos encontrando con longitudes de onda más pequeñas, o dicho de otro modo, con frecuencias más altas. El ultravioleta, arriba del ultravioleta con una frecuencia mayor, tenemos los rayos X. Arriba de los rayos X con una frecuencia mayor tenemos los rayos gamma, ¿vale? Aquí les presento un espectro electromagnético como a veces lo van a encontrar en muchas fuentes de internet o de libros, donde empieza con longitudes de onda grandes y las longitudes de onda se van haciendo cada vez más pequeñas, o dicho de otro modo, empieza con frecuencias bajas y las frecuencias se van haciendo cada vez más altas. Es decir, frecuencias bajas, ondas de radio, microondas, el infrarrojo, el calor, y luego tenemos las frecuencias que nuestra fisiología detecta como luz visible. Aumentamos la frecuencia y nos encontramos en el ultravioleta, aumentamos la frecuencia, nos encontramos en los rayos X, aumentamos la frecuencia, nos encontramos en los rayos gamma. Regreso más o menos
al espectro anterior, nada más que aquí vienen unos dibujitos con la intención de ilustrar, por ejemplo, en longitudes de onda grandes o en frecuencias bajas del espectro electromagnético, pues tenemos los radares, las antenas parabólicas con las que establecemos comunicaciones. Aquí tenemos la luz visible, digamos, aquí está la radiación que nuestros ojos, nuestra fisiología detecta que proviene del sol. Luego estaría el ultravioleta, que nuestros ojos ya no lo detectan. Tendríamos con una frecuencia mayor los rayos X, que efectivamente son los que se utilizan para las radiografías. Con frecuencia todavía mayor tendríamos los rayos gamma de los núcleos de algunos cuasares, pulsares, etcétera, de tal manera que arriba de la luz visible tenemos todavía radiación del espectro electromagnético, que dicho sea de paso, esta radiación pues es dañina para la vida. Una cuestión interesante entender es la máxima sensibilidad que tiene nuestra fisiología ocular. Se encuentra alrededor de los 555 nanómetros, que corresponde a esta parte central del espectro de la luz visible y que nuestro cerebro identifica como luz verde, verde amarilla más o menos, ¿no? Tenemos aquí la mayor capacidad de los conos que tenemos, que nos permite identificar, reconocer esta longitud de onda que le llamamos verde. En segundo lugar, tenemos una mayor densidad de conos que nos permite reconocer, identificar este tipo de longitudes de onda que nuestro cerebro reconoce como rojo. Y en tercer lugar tenemos conos que nos permiten identificar estas longitudes de onda que nosotros traducimos como azul, ¿vale? Entonces tenemos conos en rojo, en verde, en azul. Dicho sea de paso, vamos a ver que precisamente este código rojo, green de verde y blue de azul, el código RGB, es el código fuente de la luz que se generan a través de instrumentos, el sol, una vela, que es precisamente para lo que nuestra fisiología ocular y celular está capacitada. Bueno, la luz es un fenómeno de frontera de la física. En el fenómeno de la luz convergen las tres grandes interpretaciones que tenemos del universo, es decir, converge la física clásica, converge la física cuántica y converge la física relativista. ¿Por qué decimos que converge? Porque existe una buena cantidad de fenómenos que ocurren en la naturaleza, así como también de experimentos que verifican cada una de estas tres interpretaciones con un alto rango de certeza. O sea, podemos nosotros encontrar fenómenos que se interpretan perfectamente bien a través de la física clásica, podemos encontrar fenómenos de la luz, experimentos de la luz, cuya interpretación en la física cuántica es adecuada, precisa, y que de igual manera a través de la física relativista se da una interpretación adecuada. Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, en un libro que se llama El Gran Diseño, es esta portada del libro, cuando puedan ojeanlo. Yo les dejé unas lecturas de este libro. En la página 13 dice que a esta manera de interpretar le llamamos realismo dependiente del modelo. Dice en esta página 13 de este libro, Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, hasta la llegada de la física moderna se acostumbraba a pensar que todo el conocimiento sobre el mundo podría ser obtenido mediante observación directa, y que las cosas son lo que parecen tal como las percibimos a través de los sentidos. Pero los éxitos espectaculares de la física moderna, que está avanzada en conceptos como por ejemplo los de Feynman, que chocan con la experiencia cotidiana, han demostrado que esto no es así. Por lo tanto, la visión ingenua de la realidad no es compatible con la física moderna. Para tratar con estas paradojas, adoptamos una posición que denominamos realismo dependiente del modelo, basada en la idea de que nuestros cerebros
interpretan los datos de los órganos sensoriales elaborando un modelo del mundo. Cuando el modelo explica satisfactoriamente los acontecimientos, tendemos a atribuirle a él, o sea, al modelo y a los elementos y a los conceptos que lo integran, la calidad de realidad o verdad absoluta. Pero bien podría haber otras maneras de construir un modelo de la misma situación física, empleando en cada una de ellas conceptos y elementos fundamentalmente diferentes. Si dos de esas teorías o modelos predicen con exactitud los mismos acontecimientos, no podemos decir que una sea más real, más válida que la otra. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley de Diot-Sabat con respecto a la ley de Ampère? Bueno, aquí ocurre lo mismo. No podríamos decir que sea más real la interpretación newtoniana, la interpretación cuántica, la interpretación de Einstein con respecto a los fenómenos a los que nos encontramos de la luz. Desde los orígenes, Newton y un coetáneo suyo, Christian Huygens, tuvieron una visión diferente respecto a la interpretación del fenómeno de la luz. Newton defendía una teoría corpuscular, argumentaba que la luz estaba formada por corpúsculos que viajaban en línea recta, mientras que Christian Huygens establecía un planteamiento ondulatorio de la luz. Es decir, Huygens establecía esta teoría ondulatoria, desde luego no como una onda electromagnética. Vean que Huygens vive alrededor del año 1629-1695 y las ecuaciones de Maxwell pues, son de 1865, muchísimo después, ¿sale? Pero lo que estaba pensando Huygens es una especie de ondulación de un medio que posteriormente los científicos le llamaron el éter, que como ustedes recordarán con el experimento de Michelson y Morley, este éter desapareció, mientras que Newton establecía que era un flujo de partículas, corpúsculos que viajaban en línea recta. Cada uno de los dos tenía argumentaciones más o menos experimentales que efectivamente evidenciaban alguna u otra de las teorías. Sin embargo, la de Newton pegó más durante los siguientes 150 años, tenía un gran punto a su favor. Decía, estos corpúsculos de la luz viajan en línea recta porque si yo coloco un objeto en un haz de luz, voy a observar que precisamente esas líneas rectas me producen una sombra clara y definida, como si fueran pelotitas, corpúsculos que están viajando, mientras que si yo imagino que fuera una serie de ondas como las que yo puedo poner en una cuba de ondas, cuando tengo un objeto las ondas chocan y van produciendo lo que nosotros llamamos un patrón de interferencia de ondas, lo cual es cierto. O sea, la sombra a la interpretación de Newton pues es una sombra clara, definida, que pareciera que está viajando en línea recta, mientras que en la interpretación de Huygens pues estas ondas deberían de producir un patrón de interferencia de estas ondas. Como les digo, la idea corpuscular de Newton pegó más durante los 150 años que la idea ondulatoria de Christian Huygens. Pero hay algo muy valioso de lo que aportó Huygens con respecto a su teoría, que es lo que nosotros le llamamos principio de Huygens. Cualquier punto de un frente de onda que avanza puede considerarse como una fuente de ondas secundarias. Es decir, aquí están viajando las ondas, y estas ondas van a tener un punto de intersección. Aquí están viajando las ondas, ¿no? Van a tener un punto de convergencia, y ese punto de convergencia, ya sea una línea como un frente lineal, o ya sea una esfera, una línea circular como la que estoy viendo aquí, representa un frente de onda que, como estamos aquí llamándole, sería como una fuente de ondas secundarias llamadas pequeñas olas, así le llama Christian Huygens. Y esta nueva posición del frente de onda, o sea, aquí tengo un frente de onda, aquí tengo frente de onda,
esta nueva posición del frente de onda, esta nueva posición del frente de onda envuelve a las pequeñas ondas convirtiéndose en un nuevo punto de emisión de ondas desde su posición previa. Conviene aclarar, dice Huygens, que el efecto no es acumulativo, es decir, a medida que el frente avanza, no va engordando con las aportaciones de las esferas que le preceden desde los puntos anteriores. Entonces, este frente de onda, o la idea de este frente de onda, aquí tengo el rayo y perpendicular a esta línea de propagación se me está presentando este frente de onda, fue muy útil para poder entender fenómenos de la vida cotidiana como la reflexión, la refracción, que posteriormente está englobada en esto que se conoce como ley de Snell. Es decir, vean, aquí están viajando las ondas, por ejemplo, en el aire, y yo puedo representar este frente de ondas en el aire. Cuando la luz empieza a viajar por otro medio, la propagación, la velocidad de propagación cambia, y entonces observen, aquí tengo los nuevos frentes de onda, y tengo este frente de onda en el aire, y tengo este frente de onda en el vidrio, por ejemplo. Fue extraordinariamente útil para poder entender este tipo de fenómenos. Aquí estoy representando la ley de Snell, donde hay una relación de dos índices, N1 con respecto a N2, que es el índice de refracción de un primer medio, el aire por ejemplo, con respecto al índice de refracción de un segundo medio, el vidrio por ejemplo. Este índice de refracción es el cociente de la velocidad de la luz dividido entre la velocidad del medio, ya sea el vidrio, ya sea el aire, y desde luego los ángulos del rayo incidente con respecto al rayo que se refracta, ¿va? Aquí está esta foto que ilustra claramente el fenómeno. Entonces, este índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y en un medio en el que pueda propagarse, que se denomina índice de refracción. Aquí tenemos la velocidad de la luz dividida entre la velocidad del medio. Como C siempre es mayor que la velocidad en el medio, el índice de refracción de cualquier medio pues siempre será mayor o igual que 1. Vean, por ejemplo, en el agua, esto quiere decir que la velocidad de propagación de la luz en el agua es menor que la velocidad de propagación en el aire. En el benceno, como la relación es todavía más grande, eso quiere decir que en el benceno la velocidad de propagación de la luz es todavía más lento. En un diamante, ¿sale? La velocidad de propagación es todavía más lento. Nos permite esta expresión de la ley de Snell calcular estos ángulos del rayo incidente con respecto al rayo refractado y los índices de refracción. Aquí hay algo interesante. Podemos encontrar un ángulo de refracción crítico. Vamos a imaginarnos que nos encontramos sumergidos en una alberca. Desde luego esta no es una alberca, es una pecera, pero vamos a imaginar que estamos en una alberca, que estamos acostados aquí hasta el fondo de la alberca y que vamos a emitir una luz con distintos ángulos y que nuestra visión va exactamente dirigida hacia la línea de propagación de esa luz con los distintos ángulos. El primero, ya sabemos, va a ser un ángulo después que sale del agua, tiene otro ángulo, es una refracción, ¿no? Esto, pues, ¿vale? Pero vean, voy a tener un ángulo de refracción crítico a 90 grados. Esto quiere decir que yo aquí acostado va a haber un ángulo donde yo pueda emitir la luz y se va a refractar a 90 grados sobre la línea entre los dos medios. Dicho de otro modo, yo aquí acostado al proyectar con una refracción de 90 grados, me voy a ver aquí acostado una refracción de 90 grados. Y desde luego tengo
lo que le llamamos la reflexión interna total, que es lo que estamos acostumbrados de la ley de Snell de la reflexión. El mismo ángulo que incide es el mismo ángulo con el que se refleja, ¿va? Luego vamos a hacer ejercicios de la ley de Snell y cálculos del ángulo de refracción. Esto nos ayuda a entender también la difusión que tiene, la dispersión que tiene la luz, por ejemplo, en un prisma. ¿Por qué? Porque precisamente ya vimos que la longitud de onda del rojo con respecto a la longitud de onda del violeta cambian, de tal manera que cuando penetran en este medio, los índices de refracción por esta longitud de onda con respecto a la longitud de onda del violeta me dan una velocidad de propagación diferente, lo que ocasiona que la luz se disperse en sus colores que nosotros estamos acostumbrados a ver, y hay una variación del ángulo, un ángulo mayor para el rojo y un ángulo menor para el violeta. Vamos a ver que aquí entonces la propagación de esta longitud de onda del rojo va a ser más rápida que la propagación, porque tiene otro índice de refracción, que el violeta. Una analogía linda que aquí se las pongo, por ejemplo, es: viene el aire, atraviesa el vidrio, tengo esta variación del ángulo. Es como si tengo en un camino seco un desplazamiento mecánico y de repente tengo que atravesar una arena, pues entonces mi velocidad de propagación va a ser mucho más lenta porque le cuesta más trabajo, hace más esfuerzo. Después, cuando vuelve a regresar al camino seco, pues otra vez vuelve a recobrar su velocidad de propagación. Sale. Por eso en los arcoíris siempre el azul o el violeta lo voy a encontrar interno, ¿sí? con un ángulo más pequeño, y el rojo lo voy a encontrar externo con un ángulo mayor, ¿vale? Entonces, regresando a esto que estuvimos viendo, tengo dos posibilidades para la luz. Se refleja con estas variaciones de ángulos que ya vimos, pero también se emite. En esta fotografía que estamos observando, donde está este comedor, aquí todo lo que estoy viendo, el color de las sillas, el color de las patas, el color de la pared, el color de estos cuadritos, el color verde de las plantas, es un color que se refleja. Esto quiere decir que en algún punto hay una fuente de luz que lanza sus rayos de luz, choca con los cuerpos, y esos cuerpos reflejan lo que yo identifico como gris, reflejan lo que yo identifico como verde, reflejan lo que yo identifico como café, etc. ¿Vale? Esto no son fuentes de luz, reflejan la luz. Pero tengo fuentes de luz. Una pantalla es una fuente de luz, una vela es una fuente de luz, el sol es una fuente de luz, la pantalla de mi computadora es una fuente de luz. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que entonces voy a tener dos códigos, dos patrones para identificar esta generación de colores. Si mi objeto refleja, no es una fuente de luz, refleja la luz, entonces es un patrón que le llamo CMYK. Si mi luz es una fuente que emite, entonces mi código de colores es un patrón RGB, rojo, verde y azul. Mientras que si, por ejemplo, yo estoy observando este libro, ¿sale? Este libro, pues no es una fuente de luz. Este libro refleja la luz, de tal manera que el impresor, para dar este color rojo, para dar este color amarillo, para dar este color negro, el impresor se tiene que basar, para dar este color rojo, para dar este color amarillo, para dar este color negro, como esto refleja, se tiene que basar en un patrón de impresión CMYK, o sea, cian, magenta,
amarillo y negro. Observen, el negro en este patrón se va a lograr con la mezcla de todos los colores y es inverso al patrón RGB rojo, verde y azul de las pantallas de las computadoras, de las pantallas de las televisiones, de la vela, porque acá el blanco se va a lograr con la combinación de los tres colores. Al revés, aquí la ausencia de color es blanco, no tengo impreso nada, ¿sale? La ausencia de color es blanco, mientras que en el patrón RGB la ausencia de color es negro, ¿sí? O sea, observen el espacio. Si yo veo hacia el sol, estoy viendo un patrón RGB. Si yo veo hacia donde no hay una fuente de luz, estoy viendo negro. La ausencia en el patrón RGB es negro y la mezcla de todos los colores es blanco. Al revés, o sea, el inverso, en un patrón de impresión que refleja, o sea, en un patrón CMYK, la mezcla de todos los colores es negro y la ausencia de color es blanco. De tal manera que son inversos, ¿vale? ¿Por qué son inversos? Si yo tomo este libro aquí, me está reflejando un color verde, ¿sale? Eso quiere decir que este libro recibe la radiación luminosa y absorbe todas las longitudes de onda y solamente refleja el verde. Vamos a imaginar, esto desde luego no es así, pero vamos a imaginar que este es un patrón CMYK. Entonces, si yo veo naranja, si yo estoy viendo naranja, es porque ese objeto absorbe toda la gama de radiación de todos los colores y solamente refleja el color naranja. Por ejemplo, este libro que está en azul, ¿sale? Este libro que está en azul es porque absorbe toda la gama de colores y el único que está emitiendo es el azul. Si yo veo un negro, si yo veo un objeto en negro, es porque absorbe toda la gama de colores y en teoría pues no estaría reflejando nada. Aquí nos resulta algo útil para nuestra teoría porque podríamos hablar de un cuerpo negro perfecto. Es nuevamente una manera ideal de entender la acumulación de energía, la acumulación de ondas. ¿Qué es el cuerpo negro? Es un objeto teórico que, como les dije, estaría absorbiendo toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo negro. Lo que tradicionalmente se dibuja, se esquematiza, es una cajita negra, claro, con un pequeño orificio, y en este pequeño orificio entran todas las longitudes de onda, rebotan, se quedan aquí adentro como ondas estacionarias. Pero recordemos que estas longitudes de onda, estas llevan energía, ¿va? Y entonces aquí va acumulando, va metiéndose todo el espectro electromagnético, desde más allá del infrarrojo lejano, el visible, el violeta, el ultravioleta, etcétera. Los vamos a ir guardando aquí. Esta energía, evidentemente, al estarla acumulando aquí, nos va a aumentar pues la temperatura. ¿Por qué puede ocurrir esto? Claro, puede ocurrir porque recordemos que la luz es una onda electromagnética, ¿vale? Ya estuvimos platicando de las ecuaciones de Maxwell, ¿sale? Donde las variaciones del campo eléctrico producen un campo magnético variable, claro, el cual a su vez produce un campo eléctrico variable que induce nuevamente a un campo eléctrico. O sea, aquí esta simulación, puedo ver cómo está viajando la luz y en un plano a 90 grados observo las ondas de campo eléctrico y a 90 grados observo las
ondas de campo magnético. Desde luego, aquí estaría hablando solamente de una sola línea de polarización, pero en realidad en la luz esto está rotando, tiene distintos ángulos, no es que nada más esté así, pero esto es algo ahorita esquemático para que pueda yo entender. Entonces, todas estas ondas conllevan energía. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la clase de diamagnéticos paramagnéticos, donde les dije, en este pedazo de conductor voy a meter una carga que sube, baja, baja, y entonces esto va a ser una antena, ¿vale? Y esa antena, al estar subiendo esa carga eléctrica, va a emitir una radiación, un patrón electromagnético, que es el principio de las comunicaciones, de las telecomunicaciones. Bueno, esto conlleva energía, aquí está viajando energía, ¿estamos de acuerdo? Entonces, regresando, un cuerpo negro es un objeto que absorbe toda la luz, ya dijimos, y toda la energía que incide sobre él, ¿vale? Ninguna parte de la radiación es reflejada o pasa a través del cuerpo negro. A pesar de su nombre, el cuerpo negro emite luz y constituye un modelo ideal físico para el estudio de la emisión de la radiación electromagnética. El nombre de cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff en 1862 y la luz emitida por un cuerpo negro se denomina radiación de cuerpo negro. Es decir, voy a dejar que entre toda esta radiación electromagnética de todas las diferentes longitudes de onda. Recuerden que para cada una de las longitudes de onda tengo un oscilador, como los experimentos que ustedes hicieron con el péndulo, ¿no? Entonces, para una determinada longitud de onda tengo un oscilador, para otra longitud de onda tengo otros osciladores, de tal manera que aquí adentro tengo osciladores de distintas longitudes de onda, que lo que van haciendo, como cada uno de ellos conlleva una cierta cantidad de energía, va aumentando la temperatura, En un momento determinado, impido que sigan entrando estas longitudes de onda, y entonces ahora viene el proceso inverso, ¿vale? Ahora va a empezar a emitir, o sea, como quien dice, se va a empezar a enfriar. Por segunda ley de la termodinámica va a empezar a pasar esta temperatura que acumuló, esta radiación que acumuló, la va a empezar a emitir. Entonces, curiosamente, el patrón de absorción, lo que recibió, va a ser el inverso del patrón de lo que va a emitir. Obsérvenlo. Aquí tengo el patrón de emisión y aquí es lo que le estaría faltando, ¿no? Al revés, esto es lo que absorbió y aquí no está porque lo absorbió. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tengo el patrón de emisión y aquí tengo el patrón de absorción. Obsérvenlo, son inversos, ¿no? Complementarios, pues, ¿no? Este segmento es lo que absorbió y aquí no lo tiene. Esta parte de aquí es lo que emite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene aquí algo muy interesante, porque este espectro, ya sea de absorción o ya sea de emisión, es único para cada elemento del universo. Así entonces voy a encontrar una huella, un patrón de absorción, por ejemplo, del sodio Na, que es único, un patrón de absorción, también un patrón de emisión, desde luego, un patrón de absorción y un patrón de emisión del mercurio, Hg, un patrón de absorción del litio y un patrón de emisión, ¿sale? Que son complementarios, ¿ya lo vieron? Esta rayita que le falta está aquí, esta rayita que le falta está aquí, ¿sale? Son opuestos, ¿va? De tal manera que yo puedo identificar, por ejemplo, en el caso del Sol, con el espectro del Sol, qué elementos predominan en el Sol. Y aquí estoy viendo, bueno, pues que tiene trazas, por supuesto, de oxígeno, trazas de sodio, trazas de hierro,
además, por supuesto, de el hidrógeno, que es el componente fundamental del Sol. Esto es extraordinariamente útil, por supuesto, para la medicina, para la química, para la astronomía. Me permite identificar qué elementos constituyen una estrella, un planeta, una mezcla que estoy analizando químicamente a través del espectro, que me da una huella, un patrón único para cada elemento. Bueno, aquí es donde se complican las cosas, porque esta radiación del cuerpo negro, según la física clásica, debería de tener un comportamiento que, cuando se observa ese comportamiento, rompía esas reglas de comportamiento de la física clásica, ¿no? Esa radiación de cuerpo negro a distintas temperaturas terminaba por crear una paradoja en la física clásica. Dicho de otro modo, si yo tenía, por ejemplo, una parrilla eléctrica, de esas parrillas eléctricas, prendo mi parrilla eléctrica y desde luego empiezo a sentir la radiación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, desde el punto de vista de la física clásica, iba yo a tener un montón de osciladores emitiendo esa radiación en la multiplicidad de frecuencias del espectro electromagnético, pero curiosamente yo iba a tener este comportamiento. O sea, la física clásica, vean, aquí tengo la longitud de onda en el denominador, ¿no? De tal manera que la física clásica me dice que cuando la longitud de onda va disminuyendo, aquí tengo una longitud de onda grande, aquí tengo una longitud de onda pequeña. Cuando la longitud de onda va disminuyendo, conforme se va acercando a cero, pues esto se hace infinito. O sea, desde el punto de vista de la física clásica, la cantidad de energía que me va a irradiar mi parrilla eléctrica, ¿sale?, en el infrarrojo, o sea, el calor, pues es una cantidad que evidentemente la puedo sentir, la puedo cuantificar, pero en el ultravioleta, o sea, en una longitud de onda muy pequeñita, tenía que ser infinito, lo cual es un absurdo. Es decir, no puede ser que una parrilla eléctrica, al conectarla, yo iba a tener un calor infinito. Bueno, eso es lo que me estaba diciendo la física clásica, y evidentemente pues eso no podía ser. Cuando se graficaba lo que en realidad ocurría era esta, tenía un punto máximo, una cresta máxima, y después en el ultravioleta decaía. Algo que no se entendía. O sea, ¿por qué? Sí podemos tener la correlación de que en el infrarrojo lejano, en el calor, más o menos vean, el comportamiento es como nos lo dicta la física clásica. Sin embargo, llega a un punto máximo y después decae. O sea, para las altas frecuencias, la cantidad de energía que estamos nosotros percibiendo, pues decae, siendo que, desde luego, aquí es una paradoja, es algo raro, es algo que los científicos no sabían que estaba pasando, llegaba al infinito. Aquí estoy viendo las longitudes de onda grandes, el rojo, pues, desde luego esto sería infrarrojo, aquí está el visible, acá está el azul, el violeta y el ultravioleta con longitudes de onda más pequeñas, ¿vale? Bueno, esto se conoce como ley de desplazamiento de Wien, de Wilhelm Wien. Aquí en azul estoy viendo el comportamiento clásico y en rojo estoy viendo el comportamiento que en realidad ocurría. Un profesor, por cierto, de high school alemán, Max Planck, se acordó que sus alumnos, cuando entregaban sus prácticas, siempre cuchareaban. O sea, los alumnos dicen, no, dice el maestro que hay que llegar a esta curva, cuando esto es lo que nos dice la teoría. A Max Planck se le ocurrió un artificio inteligente, y decir, lo que pasa es que a lo mejor la energía que está irradiando esta parrilla eléctrica no la está irradiando de manera continua, sino que la está irradiando por paquetitos, ¿no? Un símil muy lindo, muy interesante me encontré yo en el libro de la lectura esta que les dejé de Brian Greene, El universo
elegante, donde menciona, vamos a imaginar que el suministro de estos paquetes de energía es como el suministro de billetes de un cajero electrónico, ¿no? O sea, yo sé que la cantidad de energía que me está dando mi parrilla eléctrica, por decir 5000 joules, ¿no? Por decir. Esto, viéndolo desde la analogía del cajero automático, es como si yo llego a pedir al cajero automático 5000 pesos, ¿no? Desde que llenan el cajero automático va a estar lleno con una buena cantidad de billetes de baja denominación, de billetes de A20, de billetes de A50. La parte que va a tener más billetes va a ser a lo mejor los billetes de A100, de A200. Va a haber unos cuantos billetes de A500 y muy poquitos billetes de A1000. Es lo que propuso Max Planck, ¿no? Decir, si bien es cierto, la energía se suministra en ese contexto global de los 5000 joules, este suministro no está dado de manera continua, o sea, no hay un billete de a 5000 que me dan completito, como podríamos pensar desde el no, sino que me lo están dando de la siguiente forma, o sea, me están dando una buena cantidad en el infrarrojo lejano, o sea, me están dando una cantidad, ¿no?, de billetes de A20, luego me dan una mayor cantidad de billetes de 50. La mayor cantidad de billetes que va a tener el cajero está entre billetes de 100, 200. Luego va a tener algunos de 500. Y cuando yo pida los 5000 pesos, probablemente nada más me venga un billete de 1000 de alta denominación. Es lo que dice Max Planck, ¿no? Me dice, el suministro de energía, de esta energía radiante, va a tener un punto mayor aquí. Y va a haber paquetes que tengan en el ultravioleta alta energía, pero nomás me va a venir un paquete, un billete de 1000, ¿no? Va a haber muchos más aquí, entre 200, va a haber entre 150 y de a 20. La parte fundamental, que es esta de aquí, o sea, el suministro de esta energía no es continuo, sino viene por paquetes. Voy a encontrar pocos paquetes de baja energía, de baja frecuencia, muchos paquetes de esta energía media promedio y pocos paquetes de alta energía. La suma de este fotón de alta energía, pero que nada más va a ser uno, más la suma de estos fotones, de una buena cantidad de fotones de energía más o menos media, más la suma de unos cuantos fotones de baja energía, me va a dar toda esa cantidad de energía que yo ya calculé, que son los 5000 joules, los 5000 pesos. Muy inteligente, muy interesante. Aquí está un pequeño cálculo de esa ecuación clásica para llevarla, como lo hizo Wien, a esta ecuación que me es muy útil porque me permite dar un punto de equilibrio entre la temperatura que recibe el cuerpo negro con respecto a la que emite, y es un punto crítico, por ejemplo, para el Sol, ¿no? Esta B es una constante, aquí me equivoqué, esta es la B, una constante, que es una constante de Wien, ¿no? De la ecuación esta, que tiene este valor .0028, que yo aquí la redondeé a 2.9 por 10 a la menos 3, o sea, si nosotros desplazamos esta B, 1, 2, aquí tendría 2.89 por 10 a la menos 3, bueno, yo la puse aquí como 2.9 por 10 a la menos 3, de tal manera que, por ejemplo, si la longitud de onda del Sol que yo observo está en los 500 nanómetros, ¿cuál es su temperatura crítica para esta longitud, ¿no? De la radiación de cuerpo negro? Pues simplemente despejo de esta temperatura que está aquí, la constante
de desplazamiento de Wien, que es esta que estoy poniendo aquí, ¿no? Y lo divido entre los 500 nanómetros y me está dando esta temperatura de 5800 Kelvin. Resumen. Aparentemente la luz consiste de pequeños paquetes de energía llamados fotones y cada uno tiene un cuanto de energía bien definido. Max Planck encontró con esta suposición y haciendo esta serie de experimentos que esos paquetitos estaban vinculados a una constante que hoy le llamamos constante de Planck, que vean es un valor extraordinariamente pequeño, 6.62 por 10 a menos 34, pero aquí está un elemento importante, está premultiplicando a la frecuencia, ¿no? Lo cual corresponde con lo que estaba planteando Planck. Es decir, para una frecuencia alta voy a tener pocos fotones, pero estos paquetes de energía van a ser billetotes de 1000. A lo mejor nada más tengo uno, o a lo mejor nada más tengo dos, ¿no? Voy a tener una frecuencia promedio multiplicada por esos paquetes H, que van a ser un montón, que llegan a este punto crítico. Y luego para frecuencias bajas voy a tener otra vez pocos quantums, pocos fotones. Esta ecuación de Planck es la que abre la física cuántica y da la solución de esto que parecía la catástrofe del ultravioleta, que no encontraba respuesta en la física clásica. Déjenme decirles que Max Planck pensó y dijo, bueno, esto parece como un artificio matemático. Él en realidad no creía mucho pues que realmente existieran estos quantums. Albert Einstein termina por nombrarles fotones, es motivo de otra clase cuando estemos viendo el efecto fotoeléctrico, y llevamos 100 años de la física, más de 100 años de la física cuántica, y funciona perfectamente bien. Cuando cambiamos a través del control remoto, estamos utilizando dos elementos de la física cuántica. Las energías de un fotón son tan pequeñas que es preferible expresar la energía en términos de electrón-volt. No es más que una simple regla de 3. Un electrón-volt es la energía de un electrón cuando se acelera a través de una diferencia de potencial de 1 volt y equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Una simple regla de 3. Por ejemplo, ¿cuál es la energía de un fotón de luz amarillo-verde, que es esa longitud central de nuestra visión que oscila en los 555 nanómetros? ¿Sale? Entonces, primero encontramos la frecuencia a partir de la ecuación de onda clásica y luego la sustituimos, como podemos ver aquí, en la ecuación de Planck, multiplicándola, por supuesto, por la constante de Planck. ¿Sale? ¿Cuál es la energía de un fotón? Hela aquí. ¿Va? Como les digo, en resumen, empezamos colocando a la luz como la cumbre de estas 4 ecuaciones de Maxwell, lo cual es cierto y nos da una muy buena respuesta para una enorme cantidad de fenómenos con los que nosotros estamos familiarizados en la vida cotidiana. Pero hay algunos que no fue posible darles una interpretación en la física clásica. Se abrió la puerta a través de estos pequeños paquetes de energía discretos, cuantizados, que nos dan una muy buena explicación y que le llamamos física cuántica, que la inaugura Max Planck con esta constante, ¿no? Con este valor. Y nos faltaría después, que para la siguiente clase, explicar por qué también el punto de vista relativista, como lo que ustedes leyeron de Stephen Hawking en los agujeros negros, también nos da otra interpretación de esto que llamamos la luz. Coexisten, convergen la física clásica, la física cuántica y la física relativista
en este fenómeno extraordinario que le llamamos luz. Bueno, espero que se haya hecho la luz en esta clase. Les dejaré algunos ejercicios posteriormente. Chao.